Estoy seguro que yo me quito la chaqueta y no se cae ninguno, porque no son payasos aquí. Hay lugares donde hay payasos y se quita la chaqueta del predicador y todos colaboran con él para caerse. Hacen emocionante la reunión, ellos colaboran. Entonces usted colabore conmigo diciendo amén y gloria a Dios. Diciendo amén y gloria a Dios. Con eso sé que usted está vivo y que está contento. Amén, hermana Gladys. ¿Verdad que sí está contenta usted? Se le echa de ver en su rostro. Tiene ahí su cuaderno de notas, como quien dice, aquí lo tengo para ver, ya estoy lista, si Él me llama. Éxodo 28:30. Éxodo 28:30. Aparentemente, solo estoy repitiendo, pero oigan bien y se van a dar cuenta que no solo repito, sino que siempre estamos acostumbrándonos. Le aseguro que muchos de ustedes no sabían que había Urim y Tumim. ¿Verdad que muchos no sabían? Porque me han dicho, hermano, ¿qué es eso de Urim y Tumim? Y hasta me dijo uno de los hermanos diáconos, eso que ha estado hablando, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea que no se le ha quedado todavía. Porque nosotros debemos de conocer la palabra. Si usted se da cuenta, estudiamos para conocer la palabra. Yo no quiero que usted sea un cristiano que carga ese libro y no sabe ni de qué habla. Pero si usted carga ese libro, que usted diga, yo sé lo que este libro dice. Éxodo 28:30, y pondrás en el pectoral. Se dieron cuenta que ahora ya es pectoral del juicio. No solo es un memorial, porque primero nos revela Dios que es memorial, pero cuando le agrega esas dos piedrecitas redondas que ustedes vieron en la foto, una blanca y una negra, ¿verdad? Cuando se le agregan esas dos piedrecitas atrás, se llama el pectoral del juicio, Urim y Tumim. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. O sea que nosotros no podemos desearle el mal a ninguno. El Urim y Tumim eran para que Dios diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? O sea que nosotros no podemos decidir qué es lo que tenemos que hacer, sino que Dios lo decide a través de nosotros para el juicio. O sea, cuando se trata de hacer juicio. ¿Verdad? Si se trata de hacer juicio, le tenemos que preguntar a Dios cómo se hace. No podemos actuar por nuestra propia cuenta. Usted no puede hacer las cosas por usted, sino que le tiene que preguntar a Dios. Dice, y lo lleva sobre el corazón. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. A pesar que nosotros somos personas que caminamos bajo juicio, lo hace Dios con amor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de entender lo que Dios actúa como un papá. Un papá cuando tiene que pegarle a su hijo, le pega, pero lo hace con un corazón, ¿verdad? Lo hace porque quiere que ese hijo sea obediente. Amén. ¿Verdad? No lo hace para destruirlo. Entonces nosotros debemos de entender el corazón de Dios. Sus juicios no son para destruirnos, sino para corregirnos. Amén. Entonces, como estamos hablando de las vestiduras del sacerdote y estamos hablando del pectoral, y ya dijimos que el pectoral tipifica la iglesia, y la iglesia, agregándole el hablar divino, se vuelve el pectoral del juicio. O sea que agregándonos a nosotros el Urim y Tumim, la iglesia se vuelve el pectoral del juicio. O sea que aquí nos juzga Dios.
Amén. Leamos algunos pasajes porque tenemos que entender que esto es misterioso. O sea que el Urim y Tumim son las partes de la vestidura del sacerdote más misteriosas que existen. ¿Por qué Dios tenía que ponerle el Urim y el Tumim al sacerdote para decirle cómo enjuiciaba a su pueblo? Ahora, yo no sé cómo era que hacía el Señor para comunicarse con esas letras. Pero el asunto es que cuando salía el sacerdote de la presencia de Dios, decía que tenían que hacer esto y esto y esto. Ahora, debemos de saber que el Urim y el Tumim son tipo de Cristo. O sea que un Urim quiere decir iluminador y Tumim quiere decir perfeccionador. Y nosotros sabemos que el iluminador para nosotros es Cristo. Y el perfeccionador para nosotros es Cristo. Entonces, cuando estudiamos el Urim y el Tumim, nosotros necesitamos seguir un principio. Y es que todos los tipos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son tipos de Cristo. Pero debemos de saber que los tipos de Cristo, hay tipos individuales y tipos corporativos. Hay tipos que presentan a Cristo en una forma individual. Y cuando ese tipo presenta a Cristo en una forma individual, son cosas que nosotros no podemos participar. Pero cuando lo presenta en una forma corporativa, son cosas que nosotros debemos experimentar. O sea que el Cristo corporativo es la iglesia. Amén. Por ejemplo, estudiamos el arca. ¿Se recuerdan cuando hablamos del arca? El arca tipifica a Cristo. Pero el tabernáculo con sus 48 tablas tipifica a la iglesia. ¿Verdad? Entonces la iglesia contiene al arca. La iglesia contiene a Cristo. Ahí está el arca, es Cristo. Aún más, con las vestiduras que estamos estudiando, tenemos tipos de Cristo y de la iglesia. O sea que ese pectoral que tiene puesto el sacerdote, que es Cristo, es la iglesia. Entonces, en el asunto del efod que estamos estudiando, en ese chalequito, ahí está Cristo y ahí está la iglesia, ¿verdad? Está la iglesia con las 12 piedras. Sabemos que las 12 piedras representan a una entidad que se ha hecho uno. También presentamos las hombreras, que son el poder de Cristo que sostiene a la iglesia, porque tiene los 12 nombres también. Pero cuando hablamos del cordón de oro, que es la divinidad de Cristo que sostiene y detiene a la iglesia, estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos del cordón de lino azul, la humanidad preciosa de Cristo. Entonces, mi punto importante ahorita es que entendamos que los tipos de Cristo son individuales y corporativos. ¿Lo puede decir conmigo? Los tipos de Cristo son individuales y corporativos. Amén. Entonces, el efod, que es ese chaleco formado con todas esas cositas que hemos aprendido, son un tipo de la iglesia vestida o llevada como vestuario por Cristo. A veces les dije que entendemos muy fácilmente, porque sí entendemos más fácil que nos vistamos de Cristo nosotros, a decir que Cristo se vista de nosotros. Pero si se dan cuenta, la vestidura de Cristo es mutua. Usted se viste de Él y Él se viste de usted. Y Él, por eso hay versículos que dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Pero ¿por qué no se avergüenza Cristo de llamarnos hermanos? Si hay cosas que nosotros hacemos que dan vergüenza. Porque Él está hablando de que Él no se avergüenza de nosotros como producto terminado. Como producto terminado, Cristo no se avergüenza de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ve como piedras ya terminadas. Amén. Entonces nosotros debemos de aprender a aplicar los tipos, ¿verdad? Debemos de aprender a aplicar los tipos de Cristo a la persona de Cristo y los tipos de la iglesia a nuestra experiencia. Ahora, para aprender nosotros a aplicar los tipos de Cristo a nuestra experiencia, tenemos que estudiar mucho, porque no es fácil aplicar los tipos. Yo siempre estoy escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y ayer todo el día escribí. Y dije yo, Señor, a mí me gustaría volver a predicar Éxodo, pero explicarlo mejor. Imagínense. Si lo estoy explicando con todo detalle, pero ahora yo quería más detalles. Y entonces me puse a escribir algo bien bonito. Ayer escribí 3 mensajes como diciendo voy a empezar de nuevo Éxodo. Y esta vez, como ya tengo más experiencia, empecé a ver otras cosas que antes no había visto. ¿Verdad? Y miren cómo empieza Éxodo 1:1, porque dije voy a escribir un folleto de capítulo por capítulo. No voy a agarrar... No voy a hacer bosquejo, no voy a hacer nada, sino que solo voy a escribir mensajes del capítulo 1, mensajes del capítulo 2, y me puse a ver esto. Miren, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Entonces, como ahora ya tengo más experiencia, yo dije, wow, entramos al mundo con nombre, ¿verdad? Porque Éxodo nos explica cómo es que nosotros aparecimos en el mundo. Porque Egipto es el mundo. Y miren, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Y aquí a Egipto entramos con Jacob. Pero noten que nosotros somos hijos de Israel. Pero entramos con Jacob. ¿Me explico? O sea que la Biblia es maravillosa. Si la queremos aprender a aplicar, tenemos que estudiar mucho. Yo ahora, con la experiencia que tengo, gracias a Dios, que al ponerme a leer, digo yo, gracias Señor, porque aquí hay mucha revelación. Nosotros somos hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es Jacob ya transformado. Israel representa a Dios. Israel representa a Cristo. Y de acuerdo a las epístolas, nosotros fuimos predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo. Por tanto, somos hijos de Israel, pero que entramos aquí a Egipto con Jacob. Jacob es tipo de Adán. Jacob es la carne. Jacob es la carne que necesita ser acabada y transformada. O sea, Jacob quiere decir suplantador. Jacob es Adán. Por eso a nosotros, aunque somos de Israel, entramos aquí a Egipto como hijos de Jacob, pero cada uno entramos con nuestra familia. Aleluya. Entonces, Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Entonces aquí hay pero cantidad de misterios, porque Dios te revela que eres del cielo, porque eres de Israel, entras por medio de Adán, pero entraste con tu familia. O sea que algunos no sabían que vinieron con familia, hasta después empiezan a descubrir, y por eso en cierto punto que escribo ahí acerca de eso, pongo, los solteros no saben mucho de esto. Y ya les doy un pensamiento, ¿verdad? Que pobrecitos los solteros, porque todavía les falta encontrar su familia, porque vinieron con familia. Dios a nadie de nosotros nos envió acá solitos. La mujer es la mitad de alguien y el hombre es la mitad de alguien. Pero nosotros aquí, Dios dice que entramos por familia. Por eso algunos hasta le ponen al nombre a la iglesia, familia de Dios. Aleluya. Pero pues les estoy enseñando a que usen la Biblia bajo revelación divina. Se dan cuenta que tiene sentido bajo revelación divina cuando uno ya entiende la palabra y se vuelve experto, porque para aplicar los tipos a nuestra vida
es necesario estudiar la Biblia. Y por eso yo me voy a morir diciéndoles estudien, 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 estudien la palabra de Dios. Y si pueden estudiar en lo secular, háganlo también, porque con 4 o 5 profesionales aquí no tenemos que estarle pidiendo nada a nadie, porque con unos 4 o 5 profesionales tenemos para mantener este edificio y para... Entonces hay que estudiar. Por eso es que a nuestros hijos los desafiamos, porque los papás, gracias a Dios, que aunque nosotros no logramos tal vez los grados que queríamos, le decimos a nuestros hijos, ustedes lógrenlo. Y gracias a Dios por el buen espíritu que hay aquí de siempre decirle a sus hijos que estudien y que se preparen. Yo siempre le digo a los nietos, ustedes tienen que ser doctores. Ustedes tienen que ser doctores. Si usted no les dice así a sus hijos se le vuelven vagos y se le vuelven personas que no tienen responsabilidad. A todos les he enseñado yo desde chiquitos que la responsabilidad de ellos es traer AES a la casa, porque nosotros los viejitos somos los encargados de traerles comida, vestido y donde duerman. Y ellos tienen otra responsabilidad. La responsabilidad del marido y de la esposa, si le toca trabajar, es proveer. Pero nuestros hijos tienen que estudiar y demostrar que están agradeciendo lo que nosotros hacemos por ellos. De otra manera, nosotros mejor nos volvemos vagos. Amén. Oh, aleluya, no se pongan tan serios pues. Porque ustedes entraron aquí siendo celestiales y aunque entramos por medio de Jacob, todos entramos con nuestra familia. Y si usted quiere seguir aprendiendo, seguimos leyendo. ¿Quieren que leamos otro poquito? Porque este es un nuevo libro que nunca lo han leído ustedes y ya lo estoy escribiendo. Hermano, en Jacob entramos a Egipto en la carne, ¿verdad? Sí. En la carne. Y como dice al principio, estos son los nombres de los hijos de Israel. Es cuando... Que entraron al mundo con la carne. Tú puedes leer con toda autoridad, estos son los nombres de los hijos de Dios que entraron al mundo con Adán la carne y todos venían con su familia. Comenzando con Adán, traía a Eva adentro. Y allá adentro de Eva venías tú. Y adentro de ti venían todos los tuyos. Gloria, pero venimos a ser hijos de Israel después, ¿verdad? Después de que nacimos de nuevo. Sí, ahí solo nos está narrando cómo entramos a Egipto. Porque va a hablar de Egipto, te va a hablar de algo negativo. Pero mira cómo vienes, pues. Ahora te va a decir que vienes con 11 áreas. Fíjate, pues, vienes con 11 áreas que traes como hijo de Jacob. Son positivas y son negativas. Porque todo lo de nosotros, positivo, Israel. Todo lo de nosotros negativo, Jacob. Pero mira cómo entras, verso 2. Miras cómo entras, pues. Tú entras con un Rubén en ti, con un Simeón, con un Leví. Judá es Judas. Con un Judas. Sigue leyendo. Traes un Isaacar, traes un Zabulón, traes un Benjamín, traes un Dan, traes un Neftalí, traes un Gad y traes un Aser. Porque todas ellas le nacieron a Jacob. Y tienes la plenitud porque está el número 7. Así que estás en plenitud en todo lo malo, pero también estás en plenitud en todo lo bueno por ser hijo de Israel. Por eso es que los nombres de ellos significan las dos cosas. Si se pone Rubén, Rubén quiere decir, he aquí un hijo. He aquí un hijo. Pero ¿qué le pasó al pobre Rubén? Tienes que leer la historia. Amén. O sea que eres hijo, pero y es más, eres primogénito. Y eres un primogénito que pierde la primogenitura por lo que hizo pues Rubén. Pero gracias a Dios que al seguir leyendo, miren, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Pero José no entró con ellos. José estaba ahí. ¿Tipo de quién es José?
Así que Dios te manda a este mundo y tú crees que tú viniste primero que Cristo y primero vino Cristo, ya te estaba esperando aquí. Yo creo que ese libro va a quedar muy bonito. Sí, nos vamos a quedar mudos porque todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, pero José estaba en Egipto. O sea que cuando les di clases de Génesis, acuérdense que todo lo que hemos aprendido es maravilloso. Cuando hablé de Jacob, Jacob llegó a un lugar y dice que ya estaba allí Dios y que él no lo sabía. ¿Se recuerdan? Donde quiera que tú llegues, ya Dios está ahí y ya te está esperando. Tú un día creíste que por primera vez llegaste a la iglesia. Hacía tiempo que Cristo te estaba esperando aquí. ¿Se dan cuenta que a José no lo pone con los 11? Él no vino con Jacob. Él ya estaba en Egipto, aunque es hijo del hombre porque participó. ¿Se dan cuenta al tener experiencia en la Biblia cómo podemos saber su mensaje? No, si les sigo leyendo se van a poner más asustados. Porque ahorita miren lo que sigue, pues. Miren lo que sigue. Verso 6. Se murió José. Y todos sus hermanos. Y toda aquella generación. Entonces yo para seguir escribiendo me pregunto ahí, Señor, ¿me podrías decir, por favor, por Urim y Tumim, por qué tu palabra dice que cuando Cristo se murió nos morimos todos? Hermano, usted agarra las epístolas, calidad, ahí está todo. Dice que con Él fuimos juntamente crucificados. ¿Y para qué cree que se murió Cristo? Mire, ¿para qué murió Cristo? Pues el verso 7 lo dice. Para que se multipliquen sus hijos, ¿sí o no? Si el grano no muere, se queda solo. Es la Biblia. Y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y ahora la tierra está llena de los hijos de Dios. ¿Quieren seguir leyendo? Ese es Éxodo, pero ya más profundo. Les podría volver a predicar Éxodo y ya vieron que no les estoy repitiendo. Solo les estoy enseñando para que después ustedes aprendan bien la Biblia. Amén. Yo me quedo asustado porque fíjense que la Biblia está escrita de una manera tan preciosa porque del 8 en adelante, miren lo que nos revela pues. Entre tanto, como ya entendimos cómo nos puso Dios en Egipto y cómo se multiplicó Cristo a través de nosotros porque somos la multiplicación de José, miren lo que pasa. Se va a levantar con nosotros un rey que no conoce a Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades? Yo pienso que de aquí a unos 5 años termino ese folleto. Pero ya empecé. Aquí se aplica todos los versículos que tienen que ver con el diablo y qué nos va a hacer a nosotros el diablo. Solo miren en figura. Por eso les aconsejo, a veces se burlan de nosotros y dicen, no, ustedes tienen otra doctrina, ustedes no son cristianos. ¿Cree usted que con todo eso no somos cristianos, hermano? Verso 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor. ¿No es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo? El diablo lo sabe. Y somos más fuertes. Y diga el débil. Todo está allí, hermano. Todo está en la palabra del Señor.
Los bajo un ratito, vénganse de regreso al pectoral. Vamos al pectoral, ya les gustó ese otro, ¿verdad? Ese dice que siga el hermano Carrillo. Pero vamos a regresar al pectoral. Porque tenemos que aprender a aplicar el Urim y el Tumim a nosotros, así como estamos aplicándonos. Usted se dio cuenta que yo apliqué a nosotros la palabra del Señor. Entonces yo quiero que usted aprenda a aplicar el Urim y el Tumim. No voy a decir Orim, porque no es Orim, es Urim. Urim, sí, porque algunos creen que estamos hablando de otra cosa. Usted y yo debemos aprender a aplicar el Urim y el Tumim. Porque resulta que además de este versículo, hay un número de referencias de Urim y Tumim. Podemos leer Levítico 8:8. Siempre, esta es nuestra base, porque es el pectoral del juicio. Pero vayamos a Levítico 8:8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Fíjese, yo lo que quiero es que usted se dé cuenta que hay muchos que hablan del Urim y el Tumim y queremos aprender a aplicar a nuestra vida, a nuestra experiencia. Vamos a ver, de acuerdo a Números, vamos a ir a Números 27:21. Números 27:21. Mire lo que le dijo Dios a Moisés. Dios le dijo a Moisés respecto a Josué. Moisés le dijo respecto a Josué, o Dios le dijo a Moisés respecto a Josué. Él, o sea, se pondrá delante del sacerdote. Josué tenía que ponerse delante del sacerdote Eleazar y le tenía que consultar por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. En el mensaje que sigue después de este de hoy, yo les voy a hablar algo porque el pueblo de Dios se ha norteado. El pueblo de Dios usa las cosas de otra manera y se aparta de la Biblia. Porque resulta que Dios, cuando le quería hablar al pueblo, Dios le hablaba primero por el sumo sacerdote y el rey. O sea que el sumo sacerdote era consultado por el rey y el pueblo recibía lo que Dios decía. Pero como el sacerdote y el rey perdieron la brújula, Dios tenía que levantar profetas. ¿Amén o no amén? Y entonces los profetas aparecían, ellos no eran levitas, ellos eran cualquier persona que Dios levantaba y que tenía las agallas y tenía el espíritu para hablarle al pueblo, y solo llegaba y decía tal y tal y tal cosa, dice el Señor. Amén. Pero eso lo copió el pueblo pentecostal. Y el pueblo pentecostal copió eso que es parte de los profetas. Y hoy día hay grupo de profetas y de apóstoles y siguen esa línea. Y ellos, y la gente le gusta esa línea, porque esa línea es bien almática, esa línea en el alma le decimos todo a la gente. Es más, me recuerdo de un hermano que decía, si tienes buenas intenciones para tu hermano, no le atribuyas al espíritu, mejor díselas tú. Pero casi nosotros siempre no tenemos buenas intenciones. Nosotros las intenciones que tenemos es de profetizar, pero de pegar. Cuando profetizamos a los hermanos, les pegamos, en vez de traerlos con cariño como los profetas que le hablaron a David, que le hablaron a Saúl. Ya cuando es en un extremo, pero por favor pónganme atención porque yo no quiero que Dios me hable por profetas, porque la Biblia dice que Dios hablaba por sueños, Dios hablaba por el profeta, pero la Biblia dice que Dios hablaba por Urim y Tumim. Y
A mí, hermano, por favor, entiéndanme. Si ustedes me logran entender, hermano, ustedes van a divorciarse de todo concepto que no le agrada a Dios. Yo no quiero que Dios me hable por sueños. Yo no quiero que Dios me hable por profetas, que aparezca un hermano en la congregación y me diga tal y tal y tal cosa, dice el Señor, porque eso es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es a aprender a usar el Urim y el Tumim. Porque el Urim y el Tumim es la manera que es el apóstol San Pablo. ¿Por qué tenemos que nosotros recibir el hablar de Dios por Urim y Tumim? Porque nosotros somos sacerdotes y el sacerdote tiene que ponerse la vestidura. El sacerdote tiene el pectoral, el sacerdote tiene las piedras, ahí tiene el Urim y el Tumim, y es por Urim y Tumim que Dios nos va a hablar. Por eso les dije, aprendamos a usar el Urim y el Tumim. ¿Qué quieres tú? Que venga un hermano y que emocionado te alborote la cabeza y te diga, tú eres esto y esto y esto y esto, dice el Señor. No, yo quiero que en la presencia de Dios, Dios me diga lo que yo soy. Entro con el Urim y el Tumim y el Señor escribe y me dice esto y esto y esto y esto. Ahora, fíjense pues, muchos de nosotros todavía no hemos entendido. Vamos a leer unos versículos para que ustedes se den cuenta y vamos a ver cómo funcionaba el Urim y el Tumim. Vamos a Deuteronomio 33, del 8 al 10, y vamos a descubrir ahorita que los sacerdotes de Leví eran para Israel. Los sacerdotes de Leví eran para Israel. A Leví le dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso. Ok, qué bueno que la Biblia es maravillosa. El Urim y el Tumim son para la gente piadosa. El Urim y el Tumim son para la gente piadosa. La pregunta es, ¿eres piadoso tú? Porque muchos no saben lo que es ser piadosos. Pero el Urim y el Tumim es para el varón piadoso. Yo saqué notas. Yo saqué notas de lo que es ser piadosos, hermano. Fíjese que es tremendo. Mire lo que... Vamos a ir deteniendo versículos, por favor. Estamos en Éxodo 28:30, Deuteronomio 33:8, pero vamos a ir a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Gracias. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es ser piadosos? ¿Qué es ser piadosos, hermano? Jesse, ¿qué es ser piadoso? ¿Qué es ser piadoso? Bueno, pero de acuerdo al versículo, e indiscutiblemente grande es el misterio. Es un misterio la piedad, pero ¿qué es? Que Dios se manifieste a través de ti. Que Dios sea visto a través de ti. Aleluya. Para ellos es el Urim y el Tumim. Fíjate. Sea el Urim y Tumim para tu varón piadoso. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Si alguien quiere aprender, Pablo dice, la piedad es que Dios sea visto a través de nosotros en nuestra carne. Dicho en otras palabras, Jacob cambiado a Israel. ¿Por qué? Porque nosotros venimos justificados de nuestro espíritu igual que Él. A nosotros nos miran los ángeles, son nuestros servidores.
ha sido predicado en las naciones, no solamente en Israel, al judío primeramente y después al griego, y ha sido creído en Egipto y fue recibido arriba en gloria porque murió. Pero ya si me quiero meter a hablar de la resurrección, hermano, nos va a dejar espantados. Porque la resurrección muchos creen que es un evento y la resurrección es una persona. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Y entonces vamos a entender lo que Pablo quiere decir por resurrección, porque lo que Pablo nos habla de resurrección es profundísimo. Es profundísimo. Pablo dice, ya no vivo yo. O sea que él ya estaba resucitado en Cristo. No, si cuando nos metemos a la palabra, hermano, y la desmenuzamos y entendemos lo que Dios nos está hablando, wow, nos quedamos asustados. Entonces, desde los que verdaderamente conocen a Dios, expresarán a Dios, y esa es la vida piadosa. Una vida piadosa es expresar a Dios, y esa vida es misteriosa, hermano. Porque desde el tiempo que Dios se manifestó en carne, este gran misterio ha sido revelado. Ese era el misterio que estaba escondido, que Dios se puede expresar a través de nosotros. Experimentar la vida de Cristo. O sea que los judíos no podían alcanzar eso porque los judíos tenían una religión. Entonces, no te encantes ni te enamores de la práctica del Antiguo Testamento. Porque no es eso lo que Dios está buscando en ti. ¿De qué te sirve, hermano? Hablar lenguas, dice que humanas y angelicales, y conocer todos los misterios y secretos si no tienes piedad. Si la piedad es el... Aleluya. Aló. Dice el gabacho, ¿is anybody home? Jesús Nazareno era Dios manifestado en carne. Eso es glorioso, hermano, eso es gloriosísimo. Uno que es ambas cosas, es Dios y es hombre, hermano, ese es el que expresó a Dios. Entonces nosotros sabemos que la piedad no es una clase de mortificación, porque algunos creen que la piedad es mortificarse. No, hermano, es un sentir de vida. La piedad es la naturaleza de la vida de Dios. Por tanto, cuando el apóstol Pablo dijo que los que pertenecemos al Señor, mire lo que debemos de buscar. 1 Timoteo 6:11. Si tú perteneces al Señor, mira lo que te dice Pablo. 1 Timoteo 6:11. Si tú perteneces al Señor, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Usted se parece a eso, hermano? ¿Usted se parece a eso? Yo me parezco a eso, hermano. La justicia. Dice que Pablo un día habló de la justicia y todos se espantaron. Si hablamos de lo que es la justicia de Dios, hermano, nos quedamos espantados. Porque la justicia de Dios es la que hizo que el hombre pecara para que cayera y es la que lo levanta también. Entonces nosotros no entendemos la justicia de Dios, porque el Señor nos enjuicia y por su justicia Él nos vuelve a rescatar. Entonces para nosotros entender la justicia de Dios, hermano, nos quedamos con la boca abierta o con los ojos como huevos estrellados. ¿Sí? Hombre de Dios, piadoso. Un hombre de Dios es alguien piadoso. Piedad, misericordia, dice la hermana Noemí, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Hoy leí un asuntito que me gustó mucho porque lo mandó el hermano Francisco Hernández. Él es de allá de
San Pablo Chimalpa. Es un lugar de México, unos cerros ahí, idólatra, ahí ese lugar, pero ahí hay hermanos en Cristo. Y hoy puso él algo muy bonito. Dice que, cuenta la historia, dice que a Sócrates, que lo tenían por un hombre de una sabiduría y reputación muy alta, se le acercó un hombre para hablar con él. Y que cuando el hombre iba a hablar con él, le preguntó, ¿qué quieres? Y él le dijo, es que yo vengo a decirte algo que dicen de ti. Y entonces le dijo él, para que a mí me digan algo que dicen de mí, dijo, quiero decirte que tienes que pasar por 3 exámenes, dice. ¿Verdad? Y si los pasas, yo te escucho, le dijo. El primero dijo, ¿estás 100% seguro que lo que están diciendo de mí es cierto? Dice, no estoy seguro. Bueno, entonces no pasas el primer examen. Segundo examen, le dijo. ¿Tú crees que a mí me interese que tú me digas algo que no estás seguro que es verdad? No, no pasas la segunda prueba. Tercera prueba, dice, ¿tú crees que es para mí útil saber lo que ellos están diciendo de mí? No, dice, ok, entonces disculpa, pero como esas 3 cosas no las pasas, ni siquiera quiero saber qué piensan de mí. Así deberías de ser tú. Así deberías de ser tú. Cuando alguien te va a hablar mal de un hermano, dile, mira, primero quiero saber si lo que me vas a decir estás 100% seguro que es cierto lo que me vas a decir. No, ya perdiste el 33%. Y seguro que el otro 66% no lo va a pasar, hermano. Porque al perder el primero ya se perdió todo. Amén. Mas tú, hombre de Dios. Muy bien, regresemos pues a donde estábamos. Deuteronomio, ¿cuánto? Deuteronomio 33, sí, 33:8. O sea que Dios dijo que el Urim y el Tumim, fíjense, era para que, no, 33, Deuteronomio 33:8, 33, y a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Vamos a ver, pues, versículo 9. Yo quisiera que por favor me presten mucha atención hoy porque el mensaje de hoy es bien serio, hermanos. Porque mire a quienes les dan Urim y Tumim. Fíjese pues. Hombres piadosos. Ahora mire lo que son los hombres piadosos, pues. Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Ese pasaje a mí me recuerda una vez yo andaba en México, en un pueblo, y me pasé un semáforo en rojo. Y me siguió un policía de los federales. Y me dijo, ¿viste que te pasaste en rojo? Le dije, sí. Entonces me dijo, nos tenemos que arreglar. Tú decides cómo te arreglas. Recojo tu carro, ahorita llamo la grúa y lo llevo y lo depositas y tú haces los trámites para sacarlo, o nos arreglamos entre tú y yo. Yo le digo, arreglémonos entre tú y yo, pues. Pues ni modo, hermano, ¿qué iba a hacer? Me salía mejor. Iba a perder todo el día, yo iba para Morelia. Le dije, mínimo $100, me dijo.
No, le digo, como ese parece máximo, le digo. Yo te dije mínimo. Sí, 20 le di. Y contento, me dijo, ok, pero me dijo, nunca me has visto. Por eso les estoy contando. ¿Quién dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto? Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ok, yo quiero decirle a ustedes que de acuerdo al corazón de Dios, la gente piadosa es la gente que no es familia idólatra. A veces yo le he llamado la atención a los hermanos aquí y no pueden decir que nunca los han visto ni los han... porque toda la familia se enoja conmigo porque le llamé la atención a uno de sus miembros. No son piadosos. Porque el que es piadoso, hermano, el que es piadoso, pone a la gente en su lugar. Yo sí le doy gracias a Dios porque también hay hermanos aquí que sí han puesto a su familia en su lugar. Yo me acuerdo una vez le llamé la atención a una persona aquí y se enojó conmigo y se quejó con su familia. Y una de las familiares de ella me dijo a mí, hermano Carrillo, yo quiero que usted sepa que la persona, no digo ni nombre para que nadie... Porque no es quien ustedes se imaginen, sino que yo estoy hablando de otra cosa. Le dijo, usted tiene que respetar al pastor, porque él no le está pidiendo a usted nada que la ofenda. Por eso fue que Dios le dijo a Leví, el Urim y el Tumim es para ti, a una persona que no es familia idólatra. Y ojalá que todos aprendan que si le llamo la atención a tu esposo, no te sientas conmigo. O si, bueno, que algunas cuando le damos la atención al esposo, qué bueno, sí, que tibique, a la bim, bamba, a la viva, alabado sea Dios. ¿Quieres tú aparecer ante Dios piadoso? Cuando tu familia está mal, está mal. Apréndelo. Porque hay hermanos que, es que le dijo a mi esposa tal cosa y eso a mí me ofende. Es gente que Dios no le va a hablar, porque solo los piadosos son los que dicen yo no, nunca los he visto. Y yo quiero decirles, hermano, que cuando Dios le habla a uno, lo pone a uno en su lugar. Leemos otro versículo, el 10. Ellos enseñaron tus juicios, no a Israel, porque a Israel no hay que enseñarle los juicios, a Jacob. La ley se le enseña a Israel, porque es la revelación divina. Ahora asústate pues, porque yo te he enseñado a interpretar la Biblia. El varón piadoso no es familia idólatra, ni se siente si le llaman la atención a su familiar en la iglesia y no anda ahí con partidos, porque si se enojó él, se enojaron 10 más. Esos son partidos y esa es impiedad. La piedad es mi hijo, mi hija, cariño, amor, Hani. A usted le están diciendo que haga eso, hágalo si eso le agrada a Dios. Y ellos van a ser los que ponen en el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Quiere decir que cuando nosotros somos piadosos, en la Biblia el incienso es olor agradable. Si usted es piadoso, si usted se deja dirigir por Urim y Tumim, usted está calificado para echar incienso. Usted produce olor agradable a Jehová. Y usted sabe que el incienso en la Biblia son las oraciones. Usted va a venir y va a orar.
Y se va a recordar que habíamos dicho que las oraciones del piadoso traspasan este techo. Pero las oraciones de los infieles e impiadosos, o así se dice, bueno, ahí ustedes me perdonan que a veces hasta me invento palabras con tal de ver si me entienden. Pero toda impiedad no deja que el incienso atraviese ese techo. En vez de ser un olor grato, se vuelve un humo que da tos. Y el holocausto son las ofrendas, es la ofrenda quemada. El Urim y el Tumim en varones piadosos funciona para el pueblo. Funciona. ¿Sí? Fíjese que aquí vemos qué clase de persona la podía llevar para obtener la revelación de Dios. No solamente debería de ser santo y piadoso. Ser piadoso es exhibir la piedad, es ser uno con Dios. Amén. Moisés era uno con Dios, hermano. Si yo soy piadoso, olvídese, Dios me va a hablar y 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 me va a usar para hablarle a usted. Si soy piadoso. Pero si yo no soy piadoso, yo no tengo Urim ni Tumim. Y para hablarle a los hermanos, hermano, usted no tiene que ofenderlos. Yo no ofendo a los hermanos y les he dicho. A mí una vez me dijo el hermano Brandt y se los he contado. Él me dijo, mire, brother, me dijo, lo que me admira de usted es que le puede decir a uno perro muerto y uno ni lo siente. Dice, Dios le ha dado a usted, dice, la sabiduría para que usted le diga a uno lo que tiene uno que corregir y uno se va bien contento. Así que le digo que cuando se van enojados conmigo es porque son familioidólatras. Pero si usted dicen, y mire hermano, gracias a Dios, hay hermanos aquí tan lindos que no son familioidólatras, porque han venido conmigo y me dice, dígale hermano, dígale a mi esposo, dígale a mi esposa. Aunque cuando le digo a ellos no hacen caso, pero sí les digo a su esposo y a su esposa. Sí funciona. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Tanto el holocausto como el incienso, hermanos, son aroma agradable para Dios. En tipología, las dos cosas daban placer y fragancia a Dios. Dios olía la fragancia del holocausto y se deleitaba en la fragancia del incienso dentro del tabernáculo. Ambos, la ofrenda quemada y el incienso, son tipos de Cristo. Así que los piadosos ofrecen a Cristo, a Dios. El incienso es Cristo, el holocausto es Cristo, y cuando tú eres piadoso, le ofreces eso a Dios. Entonces ahora yo quiero que tú veas pues que se necesitan calificaciones del sacerdocio para que funcione el Urim y el Tumim. Porque el Urim y el Tumim son para hablarle al pueblo de Dios. Entonces nosotros como sacerdotes, si tú quieres que Dios te use hablándole a los hermanos, no te pongas a contarle cuánto quedó el Barça y cuánto el Madrid, porque no te van a respetar. Pero si tú les dices, hermano, es que realmente lo que Dios quiere de ti es esto y esto y esto. Hace poco me dijo un hermano a mí, fíjese hermano que me gusta juntarme con Iván. Porque cuando me junto con Iván, dice, Iván tiene seriedad en las cosas de Dios y él me hace ver lo que yo tengo que hacer y me he juntado con otras personas de la iglesia que en vez de que yo camine hacia adelante, voy para atrás. Entonces no te juntes con los que te hacen ir para atrás. Si aquí hay un hermano o una hermana que te hace ir para atrás, no te juntes. Mire, todos callados porque con ninguno se juntan. Porque ninguno quiere juntarse con ninguno. Yo le quiero decir algo. Le quiero decir algo. Para que a nosotros nos funcione el Urim y el Tumim, tenemos que ser piadosos. Sea el Urim y Tumim para tu varón piadoso.
Dios no quiere hablarnos ya por sueños. Claro, yo respeto a los viejos, dice que les da sueños. Pero casi siempre los viejos vienen con unos sus sueños que, Dios mío, comieron demasiados frijoles. Otros hermanos a veces, como no nos han instruido bien, queremos profetizar al estilo Antiguo Testamento. Yo hoy demando y te exhorto a que exhortes con Urim y Tumim. Porque si exhortas con Urim y Tumim, eres una persona piadosa. Y sí funciona. Vamos a ver si funciona en los piadosos. Vamos a ver si le funcionaba al rey David. Primera de Samuel 23. Primera de Samuel 23. Vamos a ver si el Urim le funcionaba a David. Primera de Samuel 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Fíjense pues, los habitantes de Keila eran hermanos de David, eran gente del pueblo de Dios. Y le dijeron a David: los filisteos están combatiendo a Keila y les están robando las eras. Verso 2. Y David consultó a Jehová, diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Verso 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fíjense la tremenda bendición de que Dios le hable a uno por Urim. Verso 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Verso 6. Y aconteció que cuando Abiatar, el sacerdote, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David, porque Saúl no quería a los sacerdotes, siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. ¿Estamos estudiando el efod? Sigamos leyendo. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendió David que Saúl ideaba el mal contra él. Dijo al sacerdote: trae el efod. Miren cómo era David. A David le funcionaba el efod, hermano. Era un varón conforme. Verso 11. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila, a los que yo he librado, me entregarán en las manos de Saúl. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le dijo: sí, descenderá. 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Él estaba admirado porque los había liberado. Y os entregarán. Así que no hay garantía de que uno sea un libertador y que... ¿Aló? Verso 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600,
Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Hay más que leer? Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Si Saúl venía a estar cerca de él, Dios hacía por Urim y Tumim, hazte para acá. Si venía para acá Saúl, Urim y Tumim, hazte para allá. ¡Qué tremendo! ¿No te gustaría vivir por Urim y Tumim? Sea tu Urim y tu Tumim para todo varón piadoso. Urim y Tumim es que Dios te hable directamente a ti. No te acostumbres a que te hablen de afuera. Que Dios te hable a tu corazón. Que Dios te hable a tu espíritu. Que Dios te diga las cosas que quiere de ti. A eso acostúmbrate. Había un hombre para el que no funcionaba el Urim. Vamos a 1 Samuel 28:6. Primera de Samuel, desde el 28, desde el 1, 1 Samuel 28. Y van a ver para quienes no trabaja el Urim. Van a ver a quienes no les trabaja. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, te he entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona, guardaespaldas, durante toda mi vida. Miren cómo era David, hermano. Verso 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por Urim, ni por profetas. Te vuelvo a repetir, Dios hablaba por sueños, Dios hablaba por Urim y hablaba por profetas, pero lo más elevado era que le hablara por Urim. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Por favor, deténgase ahí en el 7. Si tú no tienes Urim, porque no eres piadoso, tienes que adivinar las cosas. Por eso no se asusten que los hermanos tratan de adivinar cuando están profetizando. Tratan de adivinar. Cuando Dios te habla a ti por Urim, tú no adivinas. Tú estás seguro lo que estás hablando. Hermano, yo le digo, yo estoy seguro de lo que estoy hablando, porque a mí el Señor, por medio de su palabra, es que me habla. Cuando yo quiero que Dios me diga algo, yo voy a la palabra, la palabra, la palabra. Y por eso muchos hermanos me consultan. Un hermano de España me consultó y me dijo, hermano Carrillo, le mando este mensaje, por favor escúchelo y dígame, hermano, si ese mensaje es la verdad. Yo lo escuché todo el mensaje, 1 hora y 20 minutos. Y le digo, hermano, no cabe duda que el hermano que lo predica es cristiano, es hijo de Dios.
pero está predicando una mezcla de una cosa con otra, porque él estaba diciendo que la cruz de Cristo tiene poder, la cruz de Cristo. Y le hacía énfasis a la cruz de Cristo y les enseñó a todos los hermanos de la congregación a ponerse una cruz y algunos una bien grandota. Y todos los hermanos con su cruz. Beatriz, tú no cargas cruz, ¿va, mija? No. Con una cruz. Y yo le contesté, le dije, hermano, hace 50 años ese mensaje era un mensaje presbiteriano. Si usted mira a los pastores presbiterianos, todos ellos cargan una cruzota. En ese tiempo que se le hizo énfasis a la cruz, fue cuando se hizo ese himno. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús. Hermano, le puse, mire hermano, la cruz vacía no tiene ningún significado porque es el patíbulo. Es el lugar donde murió Cristo. El que tiene toda la honra y toda la gloria es el que murió en esa cruz. Amén. Espíritu de adivinación, hermano. Usted puede seguir leyendo y mire, vamos a leer el 8 porque ahí está la palabra. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya se acabaron, pero sigue grabando hasta que se rebalse el cassette. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. 9. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y la mujer, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer, a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, a Saúl he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. No mencionó el Urim, mire, solo eso. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¿Qué dices, Jorge? Que siga, ¿eh? Te emocionaste ahorita que hiciste así. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Wow. Si seguimos leyendo, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo. Ese suena como aquel, sí hay fútbol en el cielo y hoy te toca partido. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era porque era bien grandote, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas,
porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan, y la historia sigue que al fin lo convencieron que comiera pan y se levantó y ya no se supo nada más de él. Pero en otros pasajes dice que como pecado de adivinación es la rebeldía. O sea que si nosotros somos rebeldes, el Señor nos pone como hechiceros, nos pone como gente que consulta muertos. El Urim trabaja, pero no trabajó para Saúl. No trabajó para Saúl. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Urim tiene reglas. El Urim trabajó para David. El Urim, por ejemplo, el Urim, el primero de los sacerdotes que lo llevó en su vestido fue Aarón, pero Aarón nunca lo usó, porque estaba Moisés, y Moisés les decía todo lo que Dios quería. Y Aarón se murió primero que Moisés. Y Josué, Moisés le dijo: a ti, como no eres sacerdote, te toca consultar con el sacerdote, y Eleazar va a ser tu sacerdote, y le funcionó también a Josué. También le funcionó al pueblo de Israel, pero a Saúl no le funcionó. ¿Quieres tú que el Urim te funcione, hermano? Yo quiero que sí me funcione. Es de que Él me hable a través de su palabra directamente. Directamente. ¿Para qué voy a andar buscando un adivino o una adivina? Que Dios me hable directamente. Ahora, Dios nos puede hablar directamente. Por eso te quiere levantar a ti como un buen sacerdote con tu Urim y tu Tumim. Entonces sí, entonces Dios te va a hablar directamente y tú puedes hablarle a los hermanos directamente. Pero cuando se habla directamente de parte de Dios, dice: sube, ya los entregó. Lo que tú digas se va a cumplir. No como aquellos profetas que dicen que va a pasar una cosa y no pasa. Yo he visto ahí en el Facebook que se levantan hombres que dicen que son siervos de Dios y que van a proclamar lo que va a pasar durante el año, y nada de lo que pasó, nada de lo que profetizaron pasó en el año. Más bien pasó lo que ellos no dijeron. Entonces, no adivinemos, movámonos con Urim y Tumim. ¿Por qué no te vienes al altar y vamos a ver si tienes